Em, bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse. Eh, espero que hayan podido descansar algo en relación con el semestre anterior. Un gusto tenerles nuevamente a todas por acá. Eh, como siempre les iba a pedir que las que tuvieran la posibilidad técnica de poner el video, pues se agradece siempre que lo usen. Supongo que como son las 7:08 de la mañana, algunas de ustedes puede ser que estén todavía metidas en las cobijas, cosa que es probable. Entonces entendería si no quieren poner la cámara, pero siempre se agradece cuando quieran poner la cámara. Em, pero como quiero estar seguro de que están ahí. eh, Sí, o sea, yo sé que algunas tienen las posibilidades técnicas, otras no, pues ya, si nada más no pueden, o si poner el video les va a hacer que la grabación les corra más lento, pues no lo hagan. Sí, entiendo perfectamente todas las dificultades que hay, pero ocupo que hagan eh, este signo nuevo, maravilloso de Zoom, para saber que están ahí atrás escuchando lo que estoy diciendo. Ok, bueno. Muy bien, entonces, bueno, ya pueden quitar la reacción. ¿Vieron que hay reacciones nuevas? Y ahora podemos hacer emoticones. Vean. ¿Por qué me tengo que levantar en la mañana? Oh, muy divertido. Profe, hay un montón, de hecho, a mí me parece un montón de esos. Sí, ahora podemos decir, no estoy entendiendo nada de lo que el profe está diciendo. Pues se agradece. Pueden no poner el video porque no pueden, pero pueden usar emoticones y eso me ayuda a mí. Profe, no hay posibilidad de pasar el curso para las 8. Para las 8, de 8 a Ajá. 11. Es que yo prefiero que nos veamos temprano porque hay actividad y luego yo las dejo a desayunar porque imagino que algunas de ustedes están sin desayunar o quieren todos que sea de 8 a 11. Profe, si la fecha de salida se corre, a mí no me sirve. Mm, sí, porque yo estaba pensando dejarla salir como a las 10 de la mañana más o menos. O sea, como trabajar de 7 a... Bueno, hoy no porque hoy vamos a leer el programa, eso, ¿verdad? Pero empezar con la animación, no, con las compresiones de lectura, luego hacer un corte como a las 7:30, 7:30, 8. Este, para que desayunen, porque supongo que algunos de ustedes no han desayunado. Pueden hacer, mm, ¿cuáles son? Todavía no manejo bien los emoticones. Pueden hacer esta, las que se levantaron sin desayunar y sin tomar café todavía, que es muy posible. Hilary ya aceptó que estaba en ayunas y Catalina también. Catalina tenía voz como de muero de hambre. Mentira, Catalina. Saludos. Oye, hay que leer la lectura de Borón. No, todavía no. Ahora la voy a presentar. Este, entonces vamos a trabajar 7:30. Luego los dejo desayunar. Trabajamos de 8 a 10 y a las 10 quedan liberadas. Ese es mi plan de funcionamiento. Así que bueno, van a tener que hacer un pequeño sacrificio de levantarse temprano el viernes. Pero bueno, luego ya pueden aprovechar todo el viernes para volver a la cama o lo que sea, o trabajar. Em, entonces eso es lo que vamos a hacer, Gretel. No podemos cambiar la hora. Bueno, o no está en mis planes cambiar la hora.
Bueno, lo primero, importante. eh, Mediación virtual. Esta es la página de mediación virtual. Entonces ocupo saber que ya todas están inscritas en mediación virtual. Entonces hagan así todas las que están inscritas ya en mediación virtual. Profe, Sí, Ingrid. vieras que es que a mí, no sé si a las chiquillas también, me aparece solo su curso en cursos pasados. Y sí, digamos, no me aparece como en los cursos que estoy llevando, sino en cursos pasados. Y no sé dónde leí como que tenía que decirle a usted para que solicitara que me los pusieran, no en pasados, sino en los cursos de este semestre. Entonces, digamos, yo para buscar el curso de mediación tengo que irme a cursos pasados a la última página y ahí me sale. Mm, A mí me parece como ahí, Ingrid, pero creo que la vez pasada me había aparecido así un curso, pero no pasó nada, digamos. Eso les quisiera comentar que eso siempre pasa, a veces pasan en pasado y luego pasan a cursos presentes y luego pasan, así van como se mueven, no sé por qué. Sí, Pero pero me parece que yo no, leí que el profe puede cambiar el estatus del curso, digamos, como ponerlo fijo solo afuera. Es que a veces se me olvida y se me pierde el curso. Y yo, ¿qué pasó? Ya luego me acuerdo. bueno, A mí no me parecía, lo que hice fue buscarlo en dirección, pero sí aparezco inscrita porque me dejó entrar, solo que no me aparece ni en futuros, ni en pasados, ni en presentes. Tengo que irme al buscador y buscarlo. no sé. Voy a preguntar a ver qué. Pero ¿cómo les aparece? O sea, a algunos les aparece ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. A otros les aparecen pasados y a otros les aparecen presentes. Eso sí. A mí me aparece en pasados, pero yo consulté y lo que me dijeron es que, no sé si es eso, ¿verdad? Ujú. Que como era un curso que usted ya había dado y que simplemente volvió a habilitar el espacio virtual, entonces por eso es que aparecen pasados. Sí, eso fue lo que Porque, hice. ajá, entonces sí, como ya usted lo había dado, digamos, yo qué sé, el año pasado en ese semestre y se había deshabilitado, lo único que usted hizo fue volver a habilitar, por eso es que aparecen pasados. Sí, exacto. Pero bueno, eso no creo que les afecte. eh, no les No, afecta, ¿no? a mí me dijeron que no afectaba en nada, que simplemente estaba ahí por eso, pero que todo transcurría normal. Bueno, ok. Entonces, bueno, entonces lo vamos a dejar así. Si todo el mundo lo puede ubicar, entonces lo vamos a dejar así. Ya pueden quitarse la reacción de sí. Ok, vamos a leer el programa. Solo un, un momentito, denme un segundo, que tengo que hacer una cosa aquí. Un segundito, no tardo 30 segundos. Entonces, programa del curso. Aquí está. Y bueno, yo les había dicho que yo un poco concibo el grupo como, no el grupo, el curso como un solo curso largo, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que vieron en OT 1037 lo van a tener que aplicar aquí a OT 1040, ¿verdad? Pero más referenciado con las políticas digamos, ideológicas contemporáneas. Em, bueno, va a ser, es en principio de 7 a 11, pero vamos a trabajar de 7 a 7 y media, luego hacemos un corte de 7 y media a 8, y trabajamos de 8 a 10. Ahí está mi dirección de correo, esa es la que tienen que usar, ya saben. La relación es a esa dirección. Es mejor que escriban a esa dirección porque esa es mi dirección. Yo sé que varias tienen mi correo personal, pero escriban a esa dirección porque esa es la dirección oficial para responder. Yo mi correo personal si tengo, no sé, si puedo dejar de revisarlo si quiero, ¿verdad? Entonces, en cambio mi correo de trabajo no. Entonces mejor siempre escriban ahí. Sobre todo si es algo de trabajo. Aquí está la dirección de Zoom, nos vamos a seguir viendo
a esta dirección en las próximas 16 semanas. Descripción del curso. Este curso es en muchos sentidos continuación de los temas abordados en OT 1037. A lo largo de 16 semanas de clases intentaremos explicar cómo operan los conceptos y los aparatos ideológicos en la constitución de políticas públicas y sociales en el país. Entonces es un poco ver cómo aparecen aplicados los distintos conceptos que hemos aprendido en el terreno de las políticas sociales concretas que ustedes tienen en las que ustedes van a trabajar dentro de, no sé, unos 2 años tal vez, más o menos. Porque bueno, además recordarán que este es el último curso que llevan conmigo, ya no hay más cursos de filo, entonces esta es la despedida. Entonces, bueno, eso. Para mí es una lástima haber no podido estar presencialmente con ustedes en los últimos 2 años, pero bueno, es lo que es. El curso está organizado sobre la idea de que existen escalas y problemáticas. Una escala es una dimensión, ¿verdad? Uno de los rasgos ideológicos por excelencia es el olvido de... Voy a poner esto más grande. El olvido de la dimensión del problema, ¿verdad? Es decir, imaginar que todos los problemas son iguales a sí mismos sin ver las diferencias de cantidad o de calidad de los hechos, es decir, en qué escala están organizados. Y la problemática, que es un término altuseriano, recordarán, que quiere decir la historia del problema, ¿verdad? Una problemática es una serie de temas que han sido tratados, cuestión, y que tiene una historia, ¿verdad? Que no es una cosa que apareció ayer, digamos, como la problemática asociada a la cuestión nacional en los pueblos del tercer mundo, ¿verdad? No es una cosa que empezó ayer con, no sé, con las zonas francas en Costa Rica, sino que es una problemática que tiene mucho tiempo de existir, ¿verdad? La problemática del cambio climático, ¿verdad? Es decir, eso no empezó ayer con Viernes por el Futuro, sino que eso tiene una historia larga, ¿verdad? Y uno de los rasgos ideológicos centrales de toda política, de toda actitud ideológica, es olvidar la historia, ¿verdad? Presentar los hechos como ahistórico, o sin historia, o aparecidos de la nada. Entonces, esta forma específica y necesaria de develamiento ideológico, que son las escalas y las problemáticas, van a ser como el pilar con el que vamos a intentar entender las políticas sociales contemporáneas. Vamos a señalar 5 grandes temáticas: las formas ideológicas de la escuela y la industria cultural. Ahí hay una continuidad, obviamente, con lo aprendido con Althusser y con lo aprendido con la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Las formas que cobró la ideología en las ciencias sociales en el tránsito del siglo. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a ver hasta dónde llegamos, que es la primera lectura de Atilio Borón. Tiene que ver con la forma en la que aparece la ideología en las ciencias sociales contemporáneas. Y para eso vamos a leer la lectura de Borón, que ya Ingrid se la leyó muy bien, pero bueno, vamos a trabajarla esta semana y la otra. La determinación de conceptos como soberanía, hegemonía y sistema mundo como criterio de ingreso para comprender el marco ideológico de las políticas sociales. Aquí vamos a estar siempre pendientes de una tensión entre, por un lado, conceptos críticos, ¿verdad? O el pensamiento crítico, que es una forma de intentar comprender lo real con el pensamiento, y pseudoconceptos, ¿verdad? O conceptos ideológicos, que los vamos a usar de sinónimos, ¿verdad? Un pseudoconcepto o un término ideológico es algo que parece que es un concepto, parece
que sirve de explicación, pero en realidad es una forma del error, ¿verdad? Por ejemplo, conceptos como soberanía, hegemonía o sistema mundo se oponen a otros pseudoconceptos para entender el mundo como el de globalización o como el de libre comercio, ¿verdad? Entonces, el cuarto contenido, la cuarta problemática, es comprender las ideologías consustanciales a la crisis sistémica y civilizatoria que vive el mundo y cómo impactan en las instituciones públicas. 5, la crítica de los conceptos e instituciones ideológicas más significativas de las políticas sociales en Costa Rica en el último periodo. Entonces, bueno, esta sería los contenidos. No entiendo tu comentario, Gretel. ¿Qué significa? Vieras que las fechas de mediación me parecen diferentes. Y como que no coinciden con las actuales, algo así. ¿Cómo? No entiendo. Profe, a mí también me está pasando. Es que, digamos, sale como 2 fechas que son como el principio de agosto. Bueno, así me sale a mí, como en las primeras fechas de agosto, pero no las de ahorita, sino como del 1 al 5 de agosto, una cosa así. Ajá, a mí me aparece del 3 de agosto al 9 de agosto. Y la otra semana me aparece del 10 de agosto al 16 de agosto. Y después brinca como a la fecha del 17, algo así. Y después de Sí, eso, como que sí, después 3 y del 9, lunes, porque ajá. ahí fue cuando puse los videos, pero ahí no hay problema, esos son videos. Tienen que ver. Yo les indico cuándo. Eso es para que tengan los videos al puro inicio, ¿verdad? Que son los primeros que vamos a ver, ¿verdad? No se preocupen con eso. Lo que sí es que esto va a, digamos, la clase de hoy va a quedar embebida aquí, en la semana que es, porque lo que va a ser diferente ahora es que ya no les voy a mandar la grabación de la clase con un enlace de Drive como lo estaba haciendo hasta ahora, sino que gracias a el esfuerzo del profesor por mantenerse innovador en los métodos pedagógicos, como diría la gente didáctica universitaria. Entonces lo voy a dejar grabado en YouTube y así lo queda embebido en la página. Entonces no tienen que, bueno, primero no tienen que bajar el video, importante, y no tienen que guardarlo en la compu, sino que lo ven en YouTube y ahí y lo buscan. Y cada clase va a quedar embebida en la semana que es. Entonces, solo se acuerdan de cuándo fue que vieron lo que querían ver y lo buscan ahí. Eso. Creo que es inclusive más fácil para ustedes y es menos rudo para el almacenamiento de mi computador. Aquí. Entonces vamos a continuar con esto. La crítica de los conceptos ideológicos e instituciones ideológicas más significativas de las políticas sociales en Costa Rica en el último periodo. Metodología. Bueno, va a ser un curso 100% virtual, no hay ninguna instrucción hasta nuestros días de que regresemos a la presencialidad. Entonces eso merece obviamente un momento. Merece este emoticón. Todavía no regresamos a la presencialidad. Y no hay indicación de que eso vaya a cambiar este semestre. Yo sé que es muy difícil. También estuvimos informados, porque literalmente fue eso, informados. No creo que se haya indicado hacer nada más. Que
Qué bueno que fue un semestre particularmente duro el anterior de ustedes. Y bueno, yo soy consciente y lamento que la universidad no haga más por eso. Pero bueno, la virtualidad o la presencialidad, como ustedes sabrán, no depende de los profesores, no depende para nada de mí, sino que depende de las instrucciones de la rectoría y de la situación epidemiológica del país y del nivel de vacunación que tenga el personal y eso. Yo creo que en este semestre ya llegaremos, supongo que la mayoría del personal y la mayoría de los estudiantes a la primera o la segunda vacuna, esperemos. Y bueno, tal vez en verano del 2022 ya podamos regresar a la presencialidad. Espero que, bueno, que todos ustedes ya estén, bueno, ya lo habíamos hablado antes, varios de ustedes ya estaban vacunados, espero que ya todos ustedes estén vacunados por lo menos de primera dosis o ya de segunda. Eso obviamente contribuye a que el regreso sea más rápido, ¿verdad? Porque vamos a estar más protegidos todos y todas. Entonces, bueno, es lo que es. Entonces va a ser por mediación virtual y bueno, ya ustedes conocen mi metodología, va a ser en mediación virtual, todo pasa por mediación, ¿verdad? Y todas las evaluaciones y todas las cosas están ahí. Objetivos pedagógicos, comprender la relación entre teoría social, ciencias sociales e ideología en el siglo XXI. El primer capítulo que vamos a continuar un poco con la temática que ya habíamos trabajado con el texto de Sánchez Vázquez, ¿verdad? De cómo opera la ideología dentro de las ciencias sociales como tales, ¿verdad? Digamos, en las ciencias sociales existentes actuales, cómo opera, es decir, cuáles son las ideologías que ocurren dentro del aparato ideológico del Estado llamado sistema universitario, ¿verdad? O sea, cuáles son las ideologías que hay dentro de la universidad, como centro productor de ciencia, ¿verdad? Una de las características que tiene que ver con la escala y la problemática es que, bueno, ustedes están estudiando para ser trabajadoras sociales. Eso es una forma de las ciencias sociales contemporáneas, es decir, ustedes van a ser científicas sociales. Y eso es importante porque eso implica que para poder ustedes ser científicas sociales necesitan producir conocimiento sobre lo social para poder graduarse, demostrar que tienen la capacidad de producir conocimiento sobre lo social. Y eso se llama tesis de grado, ¿verdad? Que ustedes ya ahorita van a estar en eso, ¿verdad? Y eso es importante porque en nuestros sistemas es a través de las universidades y las instituciones como se produce conocimiento adecuado de lo social. No es que no, antes de que existieran universidades o que existiera el IMAS o el PANI o la Caja, no existiera conocimiento de lo social, sino que el conocimiento de lo social aparecía metido en otras disciplinas, ¿verdad? Pero ahora hay en las sociedades modernas la forma auténtica, la escala donde se produce el conocimiento es en los sistemas universitarios, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, el 66% de toda la investigación y el desarrollo que hace el país se hace en las universidades, ¿verdad? Dos, analizar las relaciones entre el sistema mundo, que es un concepto que vamos a entender, que es el sistema mundo, ¿verdad? Aquí esto va a estar muy conectado ustedes recordarán esta lectura de Elio Gallardo que hicimos, 4 estereotipos sobre la política, que hicimos en OT 1035, ¿verdad? El estereotipo 3 que hablaba sobre el parroquialismo, ¿verdad? Como los estereotipos siempre son efectos de ideologización, ¿verdad? ¿Recuerdan eso de Gallardo? Si no, se lo recuerdo, para que vea que todos los cursos están conectados, ¿verdad? Parece que no, pero sí están todos conectados.
Y ese efecto, el estereotipo 3 del que habla Gallardo en el texto, es la ideología de creer que existen formas puramente nacionales de responder un problema, ¿verdad? Y no entender que los países están colocados en una determinada división del trabajo, en una determinada localización de la forma en la que se producen las cosas en el mundo, y que por lo tanto no existen formas puramente nacionales de resolver el problema. Les pongo un ejemplo. Ustedes recordarán al inicio de la pandemia, que parece hace 1000 años, pero en realidad fue hace 16 meses, cuando empezaban las conferencias de prensa, cuando aparecía Daniel Salas. ¿Se acuerdan de Daniel Salas? Que antes aparece mucho y ahora ya no aparece. Aparecía como una musiquita, ¿verdad? Que decía, Costa Rica va a vencer el COVID-19, ¿verdad? Todos vamos a vencer el COVID-19, ¿verdad? Y lo que transmitía ese video y lo que transmitía Daniel Salas era como que había, por las características que tenía Costa Rica, una especie de destino para ser una nación excepcional en el control de la pandemia, ¿verdad? Nada de eso ocurrió porque la pandemia, igual que otros problemas como el cambio climático, como la crisis migratoria, como las crisis económicas, como la del 2008 y la que estamos viviendo ahora en el 2020, como el armamento nuclear, como la carrera espacial, son problemas mundiales, no son problemas nacionales, no existe una escala nacional de solución de ese problema, ¿verdad? Entonces, si el sospechómetro de la ideología se activa cuando Daniel Salas dice eso. ¿Por qué? Porque Costa Rica juega un papel determinado dentro de la división social del trabajo, y dentro de esa división está no ser una gran potencia farmacéutica, ¿verdad? Es decir, Costa Rica no tenía ninguna posibilidad real de vencer a la pandemia si no podía ni siquiera producir su propia vacuna, ¿verdad? No estaba entre los países que tenían la capacidad de producir su propia vacuna, ¿verdad? De hecho, nadie en América Latina, ni siquiera en Costa Rica, sino nadie en América Latina, excepto Cuba, que es el único país de América Latina que sí tiene capacidad para producir su propia vacuna. Pero fuera de Cuba, todo el resto de América Latina era dependiente de lo que pudieran hacer los rusos, los chinos, los norteamericanos, los alemanes, que son los que pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces, la escala, sistema mundo, la hegemonía y las políticas en el contexto centroamericano y costarricense. Esto es muy importante porque un olvido sistemático, un ocultamiento ideológico sistemático que tienen las políticas sociales es olvidar que Costa Rica participa de un sistema mundo de una determinada forma y que está sometido a una cierta forma de hegemonía. Para esto vamos a estudiar sobre todo la obra de los trabajos de Anester Ceseña y así. Determinar los rasgos ideológicos de conceptos como libre mercado, que es el que dirige la política económica del país. Todas las instituciones económicas del país están dirigidas sobre un término ideológico que es la idea del libre comercio. Para eso vamos a ver el texto del Grupo Maíz. Seguridad, que es el concepto que se usa en los ministerios de seguridad de nuestro país, en los ministerios de justicia. Como muchos de ustedes puede ser que trabajen en el sistema de justicia, porque es uno de los principales empleadores de las trabajadoras sociales. Vamos a discutir cuáles son las ideologías que dirigen el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia en el país. El concepto de pobreza, muy importante también, porque hay digamos, la atención a la pobreza es una de las principales tareas a las que están abocadas instituciones que son empleadoras mayoritarias de las trabajadoras sociales, como el IMAS, todos los programas de ayuda a transferencias monetarias condicionadas que tiene el país. El concepto de ciudadanía y la forma en la que estos
operan al interior de los aparatos, de los distintos aparatos ideológicos del Estado. 4. Comprender las formas de legitimación que tienen los discursos ideológicos dominantes en América Latina al interior de estas políticas sociales. Propuestas de evaluación, esto es la parte que a ustedes más les interesa. Bueno, vamos a hacer una pequeña experimentación, un pequeño cambio que esperamos sirva. Yo creo que, bueno, mi intención es como que ustedes vayan ganando la nota a lo largo de todo el semestre, que no se les concentre hacia el final del curso, porque bueno, ya tuvimos la experiencia el semestre pasado de que ustedes no la pasaron bien en el cierre del semestre, ¿no? Hubo una recarga, no sé si indebida, no sé si es la mejor palabra, pero hubo una recarga real de trabajo hacia el final del semestre, con efectos indeseados en la salud mental de los estudiantes, por lo que fuimos informados. Entonces, bueno, vamos a intentar que la evaluación sea rigurosa, que sea formativa, pero que no contribuya a deteriorar la salud mental de los estudiantes, que no, obviamente no es el interés para nada de mi curso. Entonces, vamos a hacer una innovación, vamos a construir 2 mapas conceptuales los primeros meses. Ahorita les explico de qué va a consistir. Una guía dirigida que va a ser la única que van a hacer hacia el final del curso, va a ser la última evaluación, pero como pueden notar vale 30%, es decir, inclusive algunas de ustedes puede ser que si son muy, ¿cómo se dice? Muy aplicadas, ya tengan el curso ganado cuando llegue la guía, pero bueno, para eso tendrían que aplicarse mucho. Un 20% de animación de una de las lecciones, que ahorita les voy a explicar qué, les va a tocar animar una lección, y el folder de comprensión de lectura, porque bueno, este es un curso teórico práctico, y bueno, hay una parte de comprensión de lectura y de análisis y comprensión ideológica de los textos, que es fundamental para que ustedes puedan aprobar este curso. Y ya no volver a ver al profe Roberto en sus clases. Yay. Explicación de las evaluaciones. El primer mapa conceptual. ¿Cómo va a ser esto del mapa conceptual? La evaluación se va a realizar el viernes 10 de septiembre. Bueno, aquí una advertencia. Yo ahora temprano, más temprano todavía de como empezó la clase, me fijé que había subido mal el programa y puede ser que algunos de ustedes tengan el programa sin fecha. Entonces, fíjense, el programa que tienen, si lo descargaron, ya está corregido en Virtual, porque para que ya lo tengan con fechas y puedan irlas apuntando, ¿verdad? Entonces, el viernes 10 de septiembre, esto es importante porque entonces yo les voy a pedir desde ya que esta fecha tengan claro mentalmente que no pueden faltar porque es un trabajo que hay que hacer en la clase, ¿verdad? Y bueno, obviamente si hay una cosa de fuerza mayor que les impide hacerlo, pues bueno, no hay problema, pero van a tener que hacer esa evaluación solas. Y esto aquí va a ser una muy interesante innovación didáctica del profesor, que va a ser la siguiente. Una semana antes de la evaluación, es decir, el 2 de septiembre, el profesor le asignará a las personas estudiantes una serie de conceptos claves que vamos a ir trabajando, y el mismo día de la evaluación, es decir, el viernes 10 de septiembre, la clase se repartirá en grupos de 4 personas que discutirán cómo construir ese mapa conceptual sobre la base de los conceptos y de cómo aparecen esos conceptos en las lecturas que hemos visto hasta ahora, en las lecturas y en los videos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que son los primeros, los del primer mes. Entonces hay un trabajo individual, ¿verdad? Que es ver los conceptos, irlos pensando. Hay un trabajo colectivo, el día mismo de la evaluación, de ayudarse entre ustedes a construir el mapa conceptual, pero la elaboración final, ¿verdad? Del mapa,
que ahí va a depender de si quieren hacer una aplicación, si lo quieren hacer en Word, si lo quieren hacer a mano alzada y mandar una foto, ¿verdad? Todo eso está en cada una de ustedes individualmente, porque la entrega de la forma final del mapa es individual. Hay que subirlo individualmente en mediación virtual, ¿verdad? Y como la parte de la clase es sobre todo para que lo discutan, para que piensen, para que se ayuden entre ustedes a cómo construirlo mejor, no tienen que subir el mapa el mismo día de la clase, sino hasta el final del día. Es decir, todavía tendrían la tarde, o casi todo el, porque bueno, terminamos a las 10, digamos, toda la tarde y un poquito más, para terminar de pensar cómo lo quieren presentar, ¿verdad? Entonces, los y las estudiantes tendrán tiempo hasta la medianoche exacta del viernes 10 de septiembre para subir los trabajos virtuales, ¿verdad? Hasta las 11:59 podrían subirlo. Y el segundo mapa es lo mismo, pero lo vamos a hacer el viernes 8 de octubre. Y es el mismo sentido de la evaluación, ¿verdad? La guía dirigida va a ser entregada la semana 14. O sea, yo se las entrego la semana 14 para que ustedes la entreguen la semana 16, es decir, van a tener 15 días para entregarla. Va a ser un cuestionario para comprender las temáticas y problemáticas a lo largo del curso. Van a ser un sistema de 10 preguntas donde ustedes eligen 3 de ellas, ¿verdad? Y obviamente, como es una sola guía, son 10 preguntas que eventualmente abarcan la materia del semestre, aunque bueno, ustedes eligen las 3 que más les gusten, más les interesen, más les importe desarrollar. Una animación de la lección. Este es un trabajo colectivo, ¿verdad? Y bueno, la guía, aquí está. La guía, como siempre, al final del semestre es un rollo. Ya preventivamente lo dejo asignado que la guía se puede hacer en parejas, para que lo vayan pensando. Y eso, ¿verdad? De animación, otro trabajo grupal que ahora vamos a hacer. La exposición está basada en una de las lecturas asignadas en el curso, es decir, de las 16 lecturas que vamos a hacer en el curso. Hay 11 posibles que se pueden animar. Las primeras no, porque las primeras clases las doy yo. Sí, Ingrid. Profe, es que usted acaba de decir 16 lecturas, pero en la carpeta de Son mediación hay 14. 14 y si uno cuenta los números son 13, falta la 6. Sí, falta una que todavía no la he digitalizado. Son 14 lecturas. Son 14 lecturas y 11 animables. Porque la última semana no, hay lectura, y hay una semana de desconexión. Ustedes recordarán que ya vamos a ver cómo hacemos lo de la animación, Cata, y no lo van a elegir, lo vamos a hacer al azar. Hay una orientación de hacer una semana de desconexión, entonces, bueno, está puesta ahí la semana de desconexión, que bueno, ya se desconectan esa semana y se dedican a hacer lo que quieren hacer esa semana. Especialmente a descansar, ¿no? La exposición se va a realizar en tríos. La exposición debe contener la idea principal, las principales ideas, la explicación de cuál es la política social que el autor está criticando, o sea, cuál es la política social que el autor está criticando en el texto que ustedes están estudiando. Una reflexión de cómo esta lectura puede ser usada para comprender un rasgo ideológico de alguna política social en el país. Estos 2 puntos son los puntos creativos de ustedes que tienen que buscar. La exposición debe durar un máximo de 15 minutos, 15 a 20 minutos, ¿verdad? Más o menos. Planeo para 15, pero si se pasan a 20, pues está bien, está dentro del margen. El grupo tiene que entregar el PowerPoint de la exposición, o el PDF de la exposición, o lo que sea, o el Canva que hicieron de la exposición. Ahí dice PPT porque el profesor es un señor mayor y solo sabe exponer con PowerPoint, pero
ustedes que son gente moderna hacen otras exposiciones, pero digamos la exposición como tal, pero también tienen que hacer un documento corto de 4 o 5 páginas o 3 o 4 páginas, ahí está dentro del margen, debería decir de 3 a 5, o sea, 3 también está bien. Pero digamos como la investigación que hicieron, porque verdad, obviamente para hacer la presentación tienen que investigar un poco, ¿verdad? Entonces tienen que hacer un documento para que yo vea, bueno, qué fue lo que investigaron, cómo fue que resolvieron las cosas, y es un documento oficial, universitario, por lo tanto, tiene que tener todos los formatos de un trabajo universitario, normativa APA, bibliografía, ¿verdad? Profe, Y sí, María, para ese trabajo vamos a poder elegir los grupos. no, lo va a elegir el Zoom. Ay, profe. Bueno, Profe, ¿y por qué no cambiamos solo lo de los tríos? Es que eras que a veces es complicado como. No sé, es que yo digo, ya el folder y el mapa conceptual lo elige Zoom. Entonces quizás solo lo de los tríos elegirlo nosotros. Eso siempre es muy enredado. Hacerlo. Yo prefiero hacerlo de una vez porque mientras vamos diciendo, a mí me toca con esta, yo quiero con esta. Entonces, Pero yo creo que ya el grupo tiene como sus tríos. Es porque siempre trabajamos en tríos, entonces. Pero no sé. pero no sé, solo que diga que la mayoría hace esto, que prefieren elegirlos entre ustedes mismos y no al azar. Profe, una pregunta. Sí, Si Ingrid. nosotros escogiéramos los tríos, ¿cómo haríamos con las lecturas? Igual usted nos las asignaría. Es que Sí. yo creo que donde siempre hay como más pleitos, como en yo quiero tal lectura, no, yo quiero tal lectura, no, yo también quiero. Entonces, tal vez como que nosotros elijamos los tríos y usted nos asigne las lecturas. Sí, eso sí, no hay problema. Pero Bueno, sí. ¿todos quieren ya con trabajos hechos? Bueno, ahora sí, ahora yo se los voy a asignar. Entonces, bueno, eso. Lo que podríamos hacer es como poner los tríos en el chat y ahí ustedes son No, me los van diciendo y yo los voy agrupando ok. en los, ¿cómo se dice? En esto, en los cuadritos, porque uno Ok. puede asignar manualmente. Ok. Entonces, pero eso yo nunca lo he hecho. Déjame un segundo. Entonces así. Así, aquí están. Sí, sí. Creo que esto es a prueba de bobos, hasta yo lo podría hacer. Bueno, y la otra es la comprensión de lectura. La comprensión de lectura sería igual que el semestre pasado, profe, Sí. en grupos. Inicio de la clase. Ok. Sí, grupos al inicio de la clase, con lo que vamos a empezar para que se levanten por la mañana con un buen desayuno y una hermosa lectura de crítica ideológica de los textos. La mejor forma de levantarse por la mañana. Y eso es lo que vamos a hacer de evaluación. Entonces ahora les pregunto si hay dudas sobre la evaluación. Profe, a ver si me queda claro. En lo de la animación, entonces, no nos vamos a basar únicamente solo en la lectura, buscamos otras. Sí, tienen que buscar otras porque tienen que pensar. Hay dos cosas que tienen que pensar. ¿Cuál es la política social central que está criticando el autor en ese texto? Y además tienen que pensar sobre la base de esa lectura cómo eso se puede aplicar a una política social en Costa Rica. Y obviamente los autores no hablan sobre Costa Rica. Entonces, nada, pues eso, tienen que pensarlo porque el autor no les va a decir, y esto en Costa Rica se aplica de la siguiente forma. Entonces, no, eso les toca a ustedes. Bueno. Gracias, profe.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, no sé si alguien más Profe. tiene duda además de Gretel. Yo, Ingrid, adelante. sí. Profe, es que no entendí bien lo del folder. Entonces, ¿esta vez el folder va a ser individual o grupal? Los folders siempre son individuales. Ustedes tienen que hacer su propio folder. Ah, es que escuché algo de grupal, entonces que yo quiero. No. El trabajo de análisis del texto lo hacen grupalmente, pero el folder es de entrega individual. Igual que el semestre pasado. Sí, grupal es el trabajo de animación, la guía, la pueden hacer en parejas y el mapa conceptual es una mezcla de trabajo en grupo y trabajo individual. Profe, me confundí. ¿Por qué? Entonces, eso de los folders, igual es individual la entrega, pero la discusión es grupal, ¿no? La discusión es grupal, sí, claro. Sí, porque si no, ¿cómo discuten el texto? No lo pueden discutir con ustedes mismos. La discusión es, bueno, sí podrían, pero Pero, profe, es lo Bien. mismo del semestre pasado. sí, es el mismo mecanismo del semestre pasado. Ok. Estamos entonces. Todo bien, todo en orden, cerramos el negocio. Se entendió todo del programa, hagan así para saber que entendieron ¿Profe? todo el programa. ¿Quién me dijo, profe? No vi. María, María, adelante. ¿me puede explicar un toquecito lo del mapa? Es que no escuché esa parte. El mapa es lo siguiente, van a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sería necesario que hubiera una clase específica sobre cómo hacer un mapa conceptual? ¿Ustedes han hecho mapas conceptuales en otros cursos o nunca los han hecho? Yo sí he hecho, profe, entonces de mi parte yo creo que no necesitaría una clase específica. Sí, Sí, profe, Bueno, ya no me no sería una clase entera, sería un pedacito de la clase. ¿Qué me dicen? ¿Ya los han hecho? Sí, profe. sí hemos hecho, nada más que siempre tenemos como la confusión con el esquema. Bueno. Si no, les puedo dejar algunos materiales en mediación por si acaso, si les da dudas, o hacer un videito en mediación para que lo vean por si les dan dudas en algún momento. El mapa, entonces, yo les voy a dar una serie de conceptos que aparecen en las lecturas y en los videos que vamos a trabajar el primer mes. Entonces, ustedes tienen esos conceptos en la mente y los van buscando. El día de la evaluación, que esa es la parte del trabajo en grupo, vienen aquí, los vamos a dividir en grupos y ustedes van construyendo el mapa, ¿verdad? O sea, este concepto aparece en este texto, en este fragmento, aparece en esta parte, lo van puliendo, se van ayudando entre ustedes a cómo construir un mejor mapa, pero ya la forma final que toman, cómo lo van a hacer, cómo se va a ver, porque hay un trabajo ahí como creativo, visual, de cómo se presenta, ¿verdad? ¿En qué formato lo van a hacer? Que también eso depende, porque algunas, qué sé yo, son más duchas en un programa, otras son más duchas en otra, otras no tienen ningún interés en aprender ninguno de sus programas y lo van a hacer a mano alzada en un cartel, porque así es como les sale mejor. Entonces, esto ya queda a decisión individual de cada uno de ustedes. Y individualmente tienen que subir el mapa conceptual, la forma final que tuvo el mapa conceptual a... ¿Se entiende, María? Al final, profe, es que se mete como una interferencia, no sé si es usted o aquí. Sí, a mí Que- también. No, que la forma final del mapa la decide usted y la tiene que subir individualmente usted a mediación virtual. Ok, el mapa sí que el diseño se lo doy yo, digamos. Sí, claro, porque puede ser que usted quiera usar este programa que le queda mejor o le parece que esta
forma es la que mejor, con la que mejor quedaría ordenado el mapa, ¿verdad? Eso ya es creatividad suya, digamos, esa es la parte de creatividad individual Ok, ok. del trabajo, ¿verdad? Está bien, Em, perfecto. Más claro, Sí. listo. Entonces, ahora, como esta parte es engorrosa, que es la... Ah, bueno, no. Ahora, lo de las animaciones, para ya quedar con las animaciones listas. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el chat les voy a mandar un documento de Google Drive donde se van a ir anotando. No se anoten todavía no lo hagan, porque necesitan que yo les dé el visto bueno para que puedan ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a repartir en grupos. Yo voy a ir grupo por grupo, indicándoles cuál es la exposición que les toca y dónde, a qué fecha es. Y ustedes se anotan y ya queda la animación y así quedamos listos. ¿Entendido? Entonces, voy a detener esto aquí. Lo que vamos a hacer en esta dinámica es la primera comprobación de lectura, lo que tienen que haber bajado de mediación virtual, la lectura que les corresponde la primera semana, es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirnos en grupos y vamos a hacer eso. Vamos a trabajar 20 minutos y luego pasamos a la plenaria para discutirlo. Y bueno, tendríamos la clase de hoy. Entonces voy a repartirlas azarosamente. Ya, pueden pasar. Durante el trabajo, Alison, Catherine, Lisette, Mariluz y Sergio, la idea principal y la relación con el curso que construyeron. La leo yo. Entonces, la idea principal primero, profe. Sí. La idea principal, lo que pusimos fue cuestionar la utilidad del pensamiento, así como señalar el agotamiento de las tres grandes concepciones humanistas que han guiado a las sociedades para poder pensar entonces sin moldes ni criterios. Ok, la relación con el curso. Pusimos que la relación recae en que el argumento a favor del posmodernismo deja un amplio margen de libertad que puede derivar en que el pensamiento se transforme en pseudociencias, pseudoargumentos y por ende en ideologías que tendrían incidencia en varios aspectos de la vida, pues según el autor no serían necesarias normas o criterios como lo son los paradigmas científicos. Ok, muy bien. Kaylin, Lisa, Mariani, Georgette. La idea principal sería el reemplazo del pensamiento tradicional por el posmodernismo. Y ahí como que pusimos una frasecilla que nos encontramos, que a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo. Esa es como la idea principal. Luego, la relación con el curso, ¿verdad? De una vez. Sí, de una vez. Ajá. El criterio de verdad que construye el posmodernismo se basa en la libertad de pensamiento, sin moldes ni criterios.
Este criterio se ve reforzado por los aparatos ideológicos del Estado y la industria cultural expuesta por Althusser, tales como los medios de comunicación, la implementación de la política pública y otros. Ok, muy bien. Gretel, Marisol, Raquel y Selena. El grupo que terminó más rápido, por cierto. Profe, por favor. Bueno, la idea principal, a pesar de, dice que a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo puede explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo. Y en relación al curso, dice que el posmodernismo no permite la crítica, sino que busca que las personas se adapten al sistema ya impuesto sin cuestionarle. Es por ello que no va de la mano del marxismo, y se me va a apagar la computadora, que no va de la mano del marxismo porque busca como que ya se vaya, digamos, por el sistema establecido. Ok. Catalina, Ingrid, Jay y Yariela. En la idea principal pusimos el agotamiento del pensamiento europeo tradicional y rescatamos también la frase que ya dos compañeras han leído. Y en la parte de la relación con el curso, pusimos que se relaciona en tanto es parte de las posiciones ideológicas que construyen y proveen una forma de estar y ser del mundo. Por lo tanto, creemos que puede ser parte de sus rasgos ideológicos que sitúa la realidad. Ok. Hilary, Leslie, Sadie y Steven. Profe, en la idea principal nosotros pusimos, bueno, la frase que ya han dicho, que a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo puede explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin vueltas ni criterios. Eso es el posmodernismo. Y en la relación con el curso pusimos que las personas asumen pensamientos o criterios emitidos por ciertos entes o individuos como verdad sobre fenómenos sociales sin que tengan una fundamentación científica. Ok. Nicole, Tania y Valeria. Bueno, con respecto a la idea principal, pusimos la misma frase que han leído los otros grupos, que bueno, a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Y con respecto a la relación del curso, pusimos una oración muy corta, que es que no se puede entender la realidad desde una teoría pegadamente, sino que debemos hacerlo de forma crítica. Bueno, Laura, María, Melissa y Raquel. Profe, con lo de la idea principal, nosotros pusimos que igual como todos, digamos que es como una crítica al posmodernismo y pusimos la misma cita de, bueno, de que debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios, que eso es lo que significa, digamos, como el posmodernismo. Y no sé si alguna de mis compañeras quiere decir lo de la relación con el curso. ¿Alguna de las compañeras? Bueno, es que en realidad, profe, voy a ser sincera, no pudimos construirla, entonces estamos ahí viendo lo que nos fue el tiempo. Pero igual, o sea, llevamos como dividiendo los comentarios de los demás compañeros o así, vimos que es como el posmodernismo, digamos, no permite como esa crítica a la realidad, digamos. Pero no sé si alguna quiere complementar ahí algo. Bueno, si a mí me hubiera tocado hacer este trabajo, yo hubiera elegido o bien esta frase, a pesar de la nostalgia. Bueno, Cata hizo una pregunta que luego no desarrolló, que es ¿quién lo escribe? Muy importante.
¿verdad? Si es un artículo a favor o en contra del posmodernismo, ¿verdad? El artículo es ¿qué? ¿A favor o en contra? En contra. ¿En contra? No. A favor, Texto, no, texto profe. a favor, claro. Es un texto a favor del posmodernismo. Es una reseña de qué es lo que piensa Lyotard. Primero. Entonces es un periodista que reseña texto de Lyotard, ¿verdad? Que es uno de los principales exponentes del posmodernismo y explica en qué consiste el posmodernismo, ¿verdad? Hay varias frases claves aquí. Aquí ustedes eso sí lo pescaron, que está en el título. Es pensar sin molde ni criterios, ¿verdad? Ustedes no se refirieron, me parece que ninguna a esto. ¿Es posible pensar sin moldes ni criterios? ¿Qué significa pensar sin moldes ni criterios? Es como anular la misma ideología, ¿no? Como anular la misma ideología. Anular, o sea, como invalidar que existe la ideología. ¿Cómo así? No entiendo muy bien qué quieres decir. Digamos, si uno dice que no existen ni moldes ni criterios, es como decir que no existe una ideología que a una la hagan como también, o sea la que sea, como que también conduce el pensamiento. ¿Qué es un molde? Vamos más Tiene bajo. una- Como la construcción social, tal vez. ¿Un molde es una construcción social? Un No, molde es digamos, como a lo no, que no nos me den adaptamos, respuestas digamos. de estudiantes de cuarto año de Profe, trabajo social. ¿Qué es un profe, molde? es como lo que nos adaptamos, por ejemplo, es como No, hacer cubos de no, no, hielo. Si no, el no, molde no, que no, usted... no, 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 no. No, respuestas de Es la estudiantes de guía, cuarto año de trabajo social. Es ¿Qué una, Es es una, un da molde? forma, forma, es un es algo material que que le da da. forma. Un Ajá. material que da forma. Sí. ¿Cuál es el primer molde que ustedes vieron en su vida? el del Los pan. papás, No, la religión. No Los sé. cubos No, de hielo, por profe, ejemplo, los cubos de hielo. ajá, el de los hielos. El estómago de la mamá. el estómago de la mamá es un molde. Selena, muy Sí. bien. Bolsa de jocotes para Selena. El de hacer pan, eso. Yo lo Nada. dije. No lo escuché, Marisol. Es que en No, medio jocotes eran el para mí. problema del Zoom. Bueno, vas a tener que compartir la bolsa de jocotes, Selena, con Marisol. Sale. Claro, un molde es el de hacer pan. O algunos de ustedes que jugaron, si jugaron con tierra, el molde de la tierra. Eso es un molde, ¿verdad? Sí, Ingrid, yo tengo pendiente las bolsas de jocotes. Eso es un molde, ¿verdad? Nada de construcción social, nada de... No, ¿qué es un molde? Es una estructura para darle forma a las cosas, a la tierra, al pan, ¿verdad? A la ropa, ¿verdad? ¿Y qué es un criterio? Ya no sé ni qué responderle, pero es un juicio de valor. Es No, algo que jamás. mide, sí. Un criterio es lo opuesto a un juicio de valor. Profe, es algo que mide, ¿no? Que ayuda Claro, a medir, digamos. criterio ¿de dónde viene? ¿A cuál palabra se parece? ¿Cata? Criticar. Crítica. A crítica, muy bien, muy bien. ¿Y crítica, cuál era la definición de crítica? Establecer los límites y alcances de algo. Muy bien, Sergio, 2 bolsas de jocotes para Sergio. Entonces, pensar sin moldes ni criterios significaría que el que está escribiendo el texto está diciendo, podemos pensar sin que haya algo que le dé forma al pensamiento y sin establecer los límites y las posibilidades de eso que se está pensando. Ahora, ¿podemos hacer eso? Podemos pensar sin moldes o sin criterios. ¿Qué puede ser un molde del pensamiento? Está claro que es un molde del pan, ¿verdad? Selena dijo, el molde del pan fue lo primero que yo vi, ¿verdad? O el molde de la tierra, o el molde de la ropa, ¿verdad? ¿Qué sería un molde del pensamiento? Paradigmas, profe. Bueno, ahí me está dando un sinónimo, pero el pensamiento, ¿por qué se puede moldear? Así como la tierra se moldea
qué sé yo, por un pedazo de plástico con forma redonda, podría ser el molde, ¿verdad? ¿Qué cosas moldean su pensamiento? La ideología. La cultura. Long shot, ¿qué es lo primero? Regresen La a tercero. educación, No, antes, todavía. Más atrás. el ¿Qué lenguaje, fue lo primero? El lenguaje, muy bien. 2 bolsas de cocotes para Cata. El lenguaje, ese es el molde, ¿verdad? Y podemos pensar sin lenguaje, sin orden lógico, por ejemplo. Hay cosas que moldean el pensamiento, el lenguaje primero. La estructura gramatical del lenguaje. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado. La lógica que tiene el lenguaje. Hay cosas que suceden primero, hay cosas que suceden después, ¿verdad? Y luego hay criterios, ¿verdad? Hay un establecimiento de cuáles son los límites de las cosas que podemos pensar y cuáles son las posibilidades de las cosas que podemos pensar, ¿verdad? Entonces el autor lo que defiende es que es posible un pensamiento sin moldes y sin criterios. ¿Qué significa eso? Significa un pensamiento que para el autor, para la posmodernidad, tiene que aparecer desarraigado de lo que ya hemos construido, ¿verdad? Ahí la expresión sin moldes y sin criterios quiere decir sin tradición, sin apego a la tradición, sin historia, ¿verdad? La ventaja, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la estructura que nos permite conservar nuestra historia, ¿verdad? ¿Por qué es tan dramático para, yo no sé si ustedes, probablemente ustedes tienen familia en Estados Unidos, como la mayoría de centroamericanos, ¿qué es lo dramático de la segunda o la tercera generación de migrantes centroamericanos en Estados Unidos? Que pierden el lenguaje, ¿verdad? No solo los latinoamericanos, los chinos, los indios, los polacos, todos pierden el lenguaje, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se pierde el lenguaje? Se pierde la historia, ¿verdad? Entonces, el texto es un texto de defensa, porque nuevamente recordemos cómo se lee un texto. Primero, el título siempre nos informa algo. Luego hay que fijarse cuáles son las palabras claves. Bueno, primero el título nos informa algo. Luego tenemos que ver qué tipo de texto es. Si es un texto informativo, si es un texto descriptivo, si es un texto que está a favor, si es un texto que está en contra, ¿verdad? Y luego tenemos que fijarnos cuáles son las palabras claves. Por ejemplo, palabras claves, moldes y criterios. Pero ahí luego viene la clásica pregunta, bueno, ¿qué es un molde? ¿Qué es un criterio? ¿Verdad? Fragmentos claves. A nosotros, a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad postmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. ¿Qué quiere decir esto? Las viejas tradiciones con las que hemos pensado la sociedad ya no nos sirven, ¿verdad? Para pensar la sociedad tal como es ahora. La condición postmoderna se centra en la crítica al fracaso de las 3 grandes concepciones humanistas. Entonces el texto que está expresando lo que dice Lyotard, lo que piensa Lyotard, es, bueno, las grandes concepciones humanistas del pasado, los moldes con los que hemos pensado nuestra sociedad, el liberalismo, el marxismo, la tradición de los derechos humanos venida de la Revolución Francesa, ya está entrando en crisis en nuestra época. Esa es la tesis del autor. Otro fragmento clave este. El fracaso de los grandes ideales de la modernidad provoca el titubeo entre la melancolía y la certeza, que ya no son creíbles ni útiles. Yo creo que la mejor respuesta que ustedes hubieran dado sobre cuál es la relación con el curso hubiera sido, yo creo que de las mejores fue la última, la del último grupo que dijo, no nos dio tiempo. Muy buena respuesta. Una buena respuesta hubiera sido, no sabemos porque esta es la primera clase. Eso hubiera sido una gran respuesta. Entonces no sabemos cuál es la relación con el curso, si es la primera vez que tenemos clases. Esa hubiera sido una gran respuesta. Pero como hay una tendencia de dar las respuestas ya hechas que se espera de un estudiante de 4º año de trabajo social, entonces todos ustedes intentaron hacer el esfuerzo por vincularlo. Algunos están muy bien, efectivamente. Tiene que ver, y ya aquí entramos con la lectura de Borón, que no voy a presentar, o sea, no vamos a trabajarla todavía, porque ustedes no se la han leído, pero la dejo presentada, pues la dejo explicada, enmarcada,
le doy un molde para acercarse al texto, lo que vamos a ver es cuáles son las principales ideologías de las ciencias sociales en nuestro tiempo. Y la hipótesis de Borón, que es una hipótesis que yo comparto, es que las ciencias sociales contemporáneas están atrapadas, están imbuidas, están colocadas en medio de las ideologías de nuestro tiempo. La desgracia de las ideologías, habíamos dicho, es que no son conscientes. Las ideologías son inconscientes, siempre, ¿verdad? Habíamos dicho, recuerdo esto es muy importante, que no lo olviden. Siempre hay una confusión, o casi siempre hay una confusión, cuando uno habla de ideología con el concepto de manipulación. Una cosa que yo les expliqué varias veces, se la vuelvo a explicar ahora, porque es importante. La ideología no es una manipulación, ¿verdad? Manipulación es, ¿qué significa manipulación? ¿Cuál es la etimología? ¿Manipulación viene de qué? ¿De qué palabra? ¿A qué palabra se parece manipulación? ¿Cuál es la raíz de la palabra manipulación? De manejo, de manejar. De manejo, de manejar hay otra. ¿Cuál es la raíz de manejo? Está muy bien, Marisol está cerca. ¿Cuál es la raíz de manejar? No es que con un año premeditado. Perdón, Tania, no te escuché bien. Digamos, no es la raíz, pero digamos, eso no es cuando es un engaño premeditado. Bueno, tu engaño es premeditado. Claro, manipulación es un engaño premeditado. Está bien, pero está muy bien la definición. Pero ¿viene de dónde? Que alguien me da una oración donde se use la palabra manipular. ¿Cómo? No entiendo. Una oración. Construye una oración con la palabra manipular. Una oración con sentido, obviamente. La manipulación es un engaño premeditado. Muy bien. Claro, pero por ejemplo. Profe, no es como una alteración, como ¿Perdón? alterar algo. No es como alterar algo. No. Manipulación como, ¿de dónde? Bueno, ya Marisol dijo manejar, ¿verdad? Por lo tanto, la raíz de manipulación es mano. Dirigir con la mano. ¿Qué cosas se puede manipular? Uno puede manipular un carro, por ejemplo. Uno puede manipular la comida. Uno puede manipular un títere, de ahí es que viene. Manipular es dirigir con la mano, mover con la mano, ¿verdad? Entonces, el carro no es un sujeto autónomo. El carro se dirige hacia donde yo lo quiero dirigir, porque yo lo manipulo, ¿verdad? La comida no toma la forma que ella quiere o que ella tiene, sino que toma la forma que yo quiero, porque yo la manipulo, ¿verdad? Es decir, uno manipula la harina y la harina queda transformada en un qué, que no es la forma espontánea de la harina, ¿verdad? Ni es la mata, ¿verdad? El títere se mueve porque yo lo manipulo, yo lo dirijo con mi mano, ¿verdad? Entonces, manipular se utiliza para los fenómenos sociales como una explicación de que alguien es el que dirige con la mano a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en la expresión que se usa mucho, es que los medios de comunicación manipulan a las personas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Las personas no son sujetos autónomos, no son capaces de comprender las noticias y entonces les dicen que las estudiantes de trabajo social comen chiquitos, entonces creen que los estudiantes de trabajo social comen chiquitos, ¿verdad? Porque las manipulan, ¿verdad? Entonces en la manipulación hay un sujeto que es activo y que es el que mueve las cosas y el resto son pasivos, el carro es pasivo, ¿verdad? Cuando uno dice es que están manipulando a la gente, quiere decir que la gente es pasiva, la gente no es capaz de entender la información que le están dando, ni de procesarla, ni de emitir un juicio, ni establecer los límites y las posibilidades de eso que le están dando como información, es decir, de hacer un pensamiento crítico, decir, bueno, es que eso es parcialmente verdad,
o sea, eso no es toda la verdad, o eso solo es verdad en un cierto sentido, no es, uno podría darle otra vuelta, que eso es el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, es muy normal que las estudiantes o los estudiantes tiendan a confundirse porque hay como una versión vulgar, poco sofisticada de lo que es la ideología, que es confundirla con la manipulación, con el engaño premeditado, ¿verdad? La ideología no es un engaño premeditado. La ideología es como espontáneamente nos aparece el mundo, ¿verdad? Y nos parece que es que el mundo es así, no puede ser de otra forma, ¿verdad? Porque llueve por la mañana, hay montañas, hay ríos, hay clases dominantes, ¿verdad? Hay una forma que, por ejemplo, está en la religión, que es muy, muy interesante, que es, que puede ser que ustedes la hayan oído alguna vez en un sermón, ¿verdad? Que es, así como hay un rey en los cielos, hay un rey en la tierra, ¿verdad? Que es, es la forma que se justificaba la monarquía, si todavía es la forma en la que se justifican los gobiernos, ¿verdad? Es decir, hay un orden espontáneo del mundo y así, si en los cielos hay dioses y ángeles y arcángeles, en la tierra tiene que haber gobernantes y gobernados, porque es que así es el mundo, ¿verdad? La ideología no es un engaño consciente y premeditado, sino que es una distorsión que parece como si fuera una forma de conocimiento, pero en realidad es una forma del error, ¿no? Es una abstracción que tiene efectos reales. Lo que son reales son los efectos, pero la abstracción es una abstracción, es fantasiosa, ¿verdad? Es imaginaria más que fantasiosa, imaginaria, dice Althusser. Entonces, las ciencias sociales tienen sus propias ideologías, que no es que los profesores les manipulan a ustedes para que tengan esas ideologías, sino que es la forma espontánea en la que uno se imagina el mundo. Por ejemplo, si uno le dicen, es que hay que ser creativo y hay que pensar sin moldes. Y uno dice, claro, muy bien, pensar sin moldes. Porque suena chiva, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el pensamiento es infinito, ¿verdad? No hay moldes para pensar. Atrévete a ser tú mismo. Y suena muy bien, suena muy chiva y uno dice, sí, claro, hay que atreverse a pensar por uno mismo, ¿verdad? O hay que atreverse a pensar sin límites. Pero bueno, es que para pensar uno necesita primero un lenguaje, que tiene historia. Y el lenguaje no es un lenguaje individual, no existe el lenguaje de Cata, el lenguaje de Marisol, el lenguaje de Valeria. Todos nosotros estamos aquí porque tenemos un lenguaje compartido, el lenguaje es de todos nosotros. Entonces, aunque yo esté solo en mi cuarto pensando en cómo voy a resolver el examen de Roberto, yo en realidad estoy pensando con toda mi historia y con toda mi sociedad, porque estoy pensando en español, no en otro idioma, estoy pensando en español. Entonces, ¿cómo es que voy a pensar sin límites si ya el lenguaje me establece unos límites muy obvios? Mi sociedad, mi cultura, las leyes de la gramática, las leyes del tiempo, las leyes del orden lógico, ¿verdad? Entonces, la advertencia que va a hacer Borón es que hay como dos grandes valores ideológicos en las ciencias sociales, es decir, valores que se dan por sentados, sensibilidades que se dan por sentadas, que son dominantes en la vida cultural contemporánea, que a nosotros nos parecen obvias, evidentes, ¿verdad? Pero que no lo son, ¿verdad? Y la hipótesis del autor es que una tiene que ver con la sensibilidad postmoderna, que es como este tipo de cosas que defiende Lyotard, ¿verdad? Pensar sin moldes, pensar sin criterio, poner en tela de juicio los valores que vienen del liberalismo, del marxismo, de la tradición ilustrada francesa, sostener que nuestra sociedad ya está más allá de los valores de la modernidad, ¿verdad? Y por el otro lado es lo que el autor llama el tecnocratismo, ¿verdad? La crítica tecnocrática. Pero bueno, esto es solo como el primer encuadre del texto de Borón que veríamos ya en forma, digamos, la otra semana.
como son las 10:20 y esta es la primera clase, están desde las 7, vamos a concluir aquí. Y nos vemos el otro viernes a las 7. Y ya. Y bueno,